Cuando uno es padre y tiene la posibilidad de cuidar a un hijo, siempre se pregunta si está haciendo lo correcto por los hijos y por el futuro de los mismos. Siempre se tiene aquella incógnita acerca de qué sucederá si hacemos mala labor de padres, puesto que no existe ningún manual que indique que alguien esté haciendo bien su trabajo, ya que un niño siempre va a observar a un padre como si fuera su ejemplo, su héroe. Esta es la inspiradora historia de Luca Winston, un padre que hizo lo imposible y trató de salir adelante para que su dulce hija no viviera las mismas penurias que él. Su vida tuvo un inicio difícil. Vivió en un hogar disfuncional con sus padres, que discutían constantemente. Ambos nunca se habían amado, pero terminaron uniéndose porque su madre quedó embarazada de Luca. En principio tenía una situación económica buena, pero pronto todos los problemas que habían, sumados al hecho de que su padre perdió su empleo por problemas con la bebida y su falta de responsabilidad, fue lo que causó que su madre por fin decidiera a irse de la casa. Ya no podía soportar más aquella situación. Dejó a su esposo y a su hijo, quienes no pudieron resistir más de unos meses en aquel hogar. Y luego fueron liquidados. Los botaron del departamento con los pocos objetos y pertenencias que tenían y que podían cargar. Luca apenas tenía 11 años cuando todo esto pasó. Era un niño que había visto muchas cosas a lo largo de su vida y siempre tuvo ese extraño pensamiento. Si él alguna vez sería padre, no sería como el suyo, y al contrario, le daría todo lo que pudiera a sus hijos. Era algo reconfortante para él pensar de aquella manera. Cuando fueron echados de su hogar, su padre se sumió en una adicción, y lo más seguro era que terminaría viviendo en las calles por el resto de su vida. Pero Luca, en cambio, buscó oportunidades para sobrevivir de manera digna en aquellas posibilidades. Trató de vender periódicos, lustrar zapatos, sacar la basura, ayudar en los puestos del mercado, y todo por un plato de comida y algunas monedas al día. Las personas del barrio lo conocían muy bien y siempre estaban dispuestos a ayudarlo. Sabían que era un niño de bien, aunque no faltaban aquellas personas que le hacían mal al pequeño Luca, insultándolo o denigrándolo, incluso tirándole algunas cosas para que no merodeara por los lugares cercanos. Vivió de esa forma hasta que llegó a cumplir los 14 años. Las calles fueron su hogar y aprendió a moverse en ellas. Pero llegó alguien en su vida que pensó que sería alguien que lo ayudaría, pero las cosas no fueron así. Luca se encontraba agradecido con estas personas por lo poco que habían hecho por él y por la gran bendición que le dejaron a él. Conoció a un hombre dentro del mercado, quien era bueno con él, le daba un plato de comida y siempre que podía le daba incluso un pequeño momento durante sus horas de trabajo para que descansara, puesto que sabía la condición en la que vivía el muchacho. Casi no dormía durante todo el día para poder ganar unas cuantas monedas, así que era muy compasivo con él en este aspecto. Este hombre tenía una hija, una hermosa hija llamada Aria, quien tuvo un pequeño enamoramiento con Luca, puesto que era un jovencito muy simpático. Este señor se llamaba Joaquín, quien en un acto de buena voluntad le dio un pequeño trabajo a Luca. Atendería y limpiaría el local durante la hora de atención. Era una gran oportunidad para el muchacho. Era la primera vez que alguien le confiaba algo tan importante, por lo que con dedicación el joven se esforzó mucho en su nuevo trabajo. Incluso tras haber ya pasado un año, Luca siguió siendo un joven muy comprometido, al igual que en el primer día de trabajo. Por esto, el señor Joaquín, al ver su responsabilidad, le abrió las puertas de su casa. Una acción muy arriesgada, pero estaba seguro que todo estaría bien. Su hija se emocionó por saber que su enamoramiento de la niñez viviría con ella. Era como un sueño hecho realidad. Luca y ella en realidad se hicieron muy buenos amigos, y el señor Joaquín se alegró que ambos se llevaran bien. Había llegado a sentir a Luca como si fuera un hijo,
aquel que nunca pudo tener. Pasaron algunos meses de relativa tranquilidad, pero pronto sucedería algo que cambiaría la vida del joven. Aria estuvo ocultando una terrible verdad por todo aquel tiempo, hasta que le fue imposible hacerlo. Había quedado embarazada. Su padre, al enterarse, saltó en furia. Su hijita, su niñita, esperando a un hijo. Pensó que aquello era culpa suya, ya que había metido a un hombre a la casa, e indudablemente pensó que el culpable de todo esto era Luca, por lo que se enojó y echó al muchacho de su hogar, quien no entendía del todo qué estaba sucediendo. Estaba preocupado por su amiga, pero entendía la posición del señor Joaquín, aunque no era justo que lo hubiera botado de esa manera sin siquiera darle tiempo de defenderse. Luca, quien volvió a las calles, decidió volver a conseguir un trabajo. Lo necesitaba. Estuvo varios meses trabajando como cargador y durmiendo donde podía y donde lo dejaban. No había escuchado de Aria ni del señor Joaquín hasta ese momento. Pero aquel día se encontró con una gran sorpresa al encontrar a Aria esperándolo afuera del trabajo con un bebé en brazos. Era una niña, una hermosa niña, quien estaba dormida en los brazos de su madre. No le dio muchas explicaciones al joven y dejó a la bebé en sus brazos y corrió lejos de él. Luca, sorprendido, no supo qué hacer los primeros segundos, y antes de que se diera cuenta, Aria había desaparecido de su vista, dejándolo solo con la niña en sus brazos. Aquello no tenía precedentes, no sabía con certeza qué había sucedido, pero al verla, se quedó embobado por la pequeña. Aria, por otra parte, se encontraba corriendo entre sollozos. No podía creer lo que había hecho. Su padre, aunque la amaba, la había botado de casa por el deshonor que le había causado. Llevaba semanas siguiendo a Luca. No sabía qué más hacer con la bebé. Pensaba que así tal vez su padre la querría de vuelta. Luca se encontraba en la más difícil de las situaciones. Tenía una niña que no era suya. No tenía mucho dinero para alimentarse o subsistir, y ahora tenía que hacerse cargo de alguien más. No sabía qué podía hacer. No podía asistir a aquel trabajo con la niña, por lo que al poco tiempo terminó renunciando. Él era un joven bueno, y no podía dejar a la bebé desprotegida. La llamó Amelia. Aquel nombre le pareció adecuado para esa bella niña, quien se había ganado su corazón. Caminaron mucho juntos por las calles, con Luca protegiéndola del frío y a la vez él pasando hambre para que aquella niña se pudiera alimentar. No era la situación más adecuada, pero la forma en que ella había llegado a su vida tampoco lo era. Nadie quería darle un trabajo a Luca porque cargaba con aquella criatura. Era muy complicado, ya que los ahorros que él tenía no durarían mucho. Llegaron incluso a dormir en las escaleras de la estación de bus y mendigar por algunas monedas para el alimento de Amelia. Hacía años que Luca no la pasaba así y no podía permitir que aquello sucediera, ni siquiera que la bebé tuviera aquel futuro. Necesitaba hacer algo, y pronto. No era su hija, pero la sentía como tal, ya que ella lo amaría incondicionalmente al no conocer a otro padre. Él sería todo lo que ella necesitaría y tendría. Y así un día, mientras vagaba por las calles, encontró que alguien buscaba un trabajador en una zapatería. No sabía nada del negocio, pero sintió que algo lo impulsaba a entrar. Para su sorpresa, fue una mujer quien lo atendió, la señora Peters. Ella era quien se encargaba del negocio, pero su vista se estaba desgastando y necesitaba a alguien para que la ayudara. Al ver a Luca entrando por la puerta, supo que aquel joven con una niña en brazos era alguien de valor, por lo que no dudó en contratarlo. Además, quedó encantada con la pequeña bebé. El trabajo que tenía no era bien visto para que lo hiciera una mujer, por lo que nunca se casó. Y aquella era una oportunidad única. Le enseñó a Luca todo lo que era necesario del negocio.
Poco a poco el muchacho aprendió y tomó las riendas del lugar. La señora le ofreció un lugar para dormir y para quedarse con su niña. Luca mostró ser alguien responsable, cuidadoso y muy dedicado en todo lo que hacía. El negocio empezó a tomar mucho reconocimiento en los pobladores del lugar, quienes lo apreciaban por su gran trabajo. La señora Peters sabía que aquel joven sería exitoso, por lo que ni por un segundo se arrepintió de haberle dado esa oportunidad. El negocio que ella había construido ahora había pasado a manos de un joven padre, quien mostraba mucho amor por su hija y por su trabajo. Además era alguien muy hábil, por lo que pronto pensó en formas muy creativas para que el lugar fuera muy reconocido. Tener promociones, vender diferentes cosas, e incluso se arriesgó a hacer algunos diseños propios de calzado, los cuales tuvieron muchísimo éxito entre los compradores. Luca, quien ya había cumplido los 23 años, pasó los últimos 2 años formando un negocio próspero para que su hija pudiera tener un buen futuro. Si bien no era suya biológicamente, la amaba como si lo fuera. La señora Peters era una abuela para la niña, quien ya tenía 2 años y era una niña traviesa y muy linda que amaba a su abuela y a su padre. Luca, con su intelecto y responsabilidad, demostró que pudo lograr construir todo un imperio de calzado. Pudo contratar a más personas y pronto muchas más personas querían tener sus diseños. Le tomó muchos años de dedicación y esfuerzo hacerlo, pero tenía a su pequeña motivación llamada Amelia, quien desde que la tuvo en sus brazos sintió que era suya, que la amaba y que jamás la decepcionaría. Haría lo que fuera para protegerla y no hacerle pasar y sufrir lo mismo que él sufrió. A veces, no siempre, la sangre es el lazo más poderoso que existe, sino que siempre lo es el amor de un padre hacia una hija y de una persona que ve el valor que tienes para poder llegar lejos. Aquello es lo que más debemos valorar, aquellas oportunidades que nos brindan, que nos da la vida y que son momentos que debemos aprovechar pero sin perder el rumbo de nuestro origen. Gracias por ver esta historia, esperamos mucho que te haya gustado y de ser así, no dudes en hacérnoslo saber dejándonos un generoso like. Nos gustaría leer en la sección de comentarios qué te pareció esta maravillosa historia. Y si te gusta nuestro contenido, te sugiero te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras historias.